Este y otros contenidos, búscanos en Spotify como La Hora de la Decisión. En la descripción de este video encontrarás el URL que te llevará a nuestro perfil. Compártelo con amigos y familiares. Publicamos reflexiones todas las semanas. ¿Te has preguntado por qué los cristianos sufren? Dios te bendiga, te saluda el pastor Caleb Pineda para La Hora de la Decisión. Continuamos en nuestra serie de podcast acerca de el Apocalipsis. Hoy estaremos entrando al capítulo 10 de Apocalipsis. Si todavía no has escuchado nuestros podcasts anteriores, es decir, toda la saga de estudios desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10 que empezamos hoy, te invito a que vayas a las listas de reproducción y ahí busques la serie titulada El Apocalipsis verso a verso. Entres y escuches los otros capítulos anteriores para que puedas entender en qué momento de la profecía bíblica estamos ubicados actualmente en el capítulo 10. A partir del capítulo 6 en adelante, el Cordero, es decir, Cristo, toma de la mano derecha del Padre el rollo del libro que contiene la revelación del plan divino de los tiempos y los juicios de Dios y empieza a abrir uno a uno los 7 sellos. Al capítulo actual habrían transcurrido 6 trompetas. Pero al igual que pasó con el primer compendio de juicios, que son 7 sellos, entre el sexto sello y el séptimo hay una pausa, pues es demasiado fuerte, demasiado terrible los juicios de Dios que se están viendo, un mega terremoto que se sintió en todas partes del mundo, también el anticristo ya se ha manifestado, guerras terribles, muertes, destrucción, pestes, algo inimaginable. Entonces, cuando llegamos al sexto sello se hace una pequeña pausa. Si tú has estado en los podcasts anteriores sabrás esto, y esta pausa permite que tanto el profeta, en este caso Juan, tome un respiro, como también el lector ante los eventos terribles que Apocalipsis nos está describiendo. Posteriormente, como lo decíamos, entramos al compendio de las 7 trompetas y las últimas 3 trompetas son los 3 ayes. En la sexta trompeta se da el segundo ay. Y ese ay se está desarrollando, ese ay es un ay de dolor, de angustia. En medio de ese ay se da una pequeña pausa. ¿Por qué? Porque en las trompetas anteriores han ocurrido catástrofes terribles. La tercera parte de la vegetación se quemó, la tercera parte de los peces del mar y del mar se contamina, la tercera parte de los mantos acuíferos y de los ríos de agua limpia se contamina, y aparte de eso hay una disrupción con respecto al plano espiritual y material, pues los demonios del abismo han entrado en el plano material y atormentarán a los hombres durante 5 meses tenebrosos y terribles, uno de los momentos más oscuros de la humanidad, en el cual las personas podrán ver a los demonios a tal grado que buscarán la muerte, pero la muerte huirá de ellos. Es tan catastrófico lo que se está viendo que Dios le da un respiro nuevamente al profeta y a nosotros también como lectores entre la sexta trompeta y la séptima trompeta. Entonces, antes de que se revele la séptima trompeta, tenemos esta pausa, este respiro, que es el capítulo 10 de Apocalipsis. Así es que, sin más que decir, toma tu Biblia y escudriñemos verso a verso el Apocalipsis. Capítulo 10, versículo 1. Y vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columna de fuego. Muchas personas han confundido a este ángel con Jesucristo porque tiene un aspecto similar. Porque en Apocalipsis capítulo 1 Juan nos describe la apariencia del Señor y dice que también su rostro brilla como el sol, y posteriormente vemos que en la presencia de Dios en el capítulo 4 y 5 se nos describe la gloria de Dios y sobre el trono de Dios hay un arco iris. Sin embargo, esta idea no es correcta porque definitivamente este no es Jesucristo. Primero, porque el versículo lo identifica claramente, pues dice: y vi descender del cielo a otro ángel fuerte. Entonces lo identifica como un ángel y de hecho utiliza el término otro, que también es utilizado en Apocalipsis 8 y 9 cuando describe el mismo término, y este término quiere decir otro del mismo género o otro del mismo origen,
o de la misma naturaleza. Es decir, que nos está hablando de ángeles. Luego también dice que este ángel venía envuelto en una nube. Y la palabra de Dios dice que Cristo no viene envuelto en una nube, sino que viene con las nubes, es decir, del cielo. También habla de que tiene el arco iris sobre su cabeza. Pero la versión Reina Valera 1909 es un poco más clara y dice que tiene el arco celeste sobre su cabeza. Es decir, que no necesariamente es el arco iris que está en la gloria de Dios o en el trono de Dios, pues como nosotros vemos en Apocalipsis capítulo 4 se nos describe que sobre el trono de Dios hay un arco iris, pero este arco iris es más semejante a la esmeralda. Es decir, que es otra clase de arco iris. Más bien, esto podría representar los juicios de Dios sobre la tierra, porque recordemos que el arco iris es la señal que Dios le dio a Noé del pacto noédico, en el cual Dios promete al hombre no volver a destruir más la tierra con agua. Entonces el Señor le dice a Noé: mi arco estará en las nubes, y cada vez que tú lo veas te vas a recordar de esa promesa que te estoy haciendo, que no volveré a destruir la tierra con agua. Esto según Génesis capítulo 9 versículo 13 al 17. Entonces este arco iris sobre la cabeza de este ángel puede estarnos dando una referencia de esa promesa de Dios que sigue vigente sobre el mundo, y que Dios recuerda su promesa que ya no destruirá la tierra con agua. Sin embargo, como dice Pedro, la tierra está destinada para ser destruida por el fuego, ya no por el agua. Esto según 2 de Pedro 3:10. Y luego también dice que tiene un rostro como de sol, pero cuando se describe a Cristo en Apocalipsis capítulo 1 dice que su rostro era como el sol en su fuerza. Es decir, que era todavía mucho más cegadora y despampanante la luz que emana Cristo. Versículo 2. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Imagínate qué tamaño de este ángel. Me imagino que era gigantesco, que pone un pie en el mar y otro pie en la tierra. Cuando leo esto solamente viene a mi mente una estatua construida acerca de un dios pagano a la cual le llamaban el Coloso de Rodas, y esta tenía una altura de 32 metros de alto y se encontraba ubicada en las costas de la actual Turquía. Actualmente esa estatua ya no existe más, y qué bueno, porque es un dios pagano. Pero me imagino, cuando yo pienso en algo así de gigantesco, que tiene su pie sobre el mar y el otro sobre la tierra, me imagino que ese ángel era gigantesco, colosal, descomunal. Y esto realmente nos está hablando acerca de la amplitud del juicio de Dios, que abarca no solamente a la tierra, sino que también a las aguas. El juicio de Dios viene sobre los moradores de la tierra, todo lo creado sobre la tierra, mamíferos, herbívoros, etcétera, como también para las aguas, es decir, peces, aves, etcétera. Versículo 3. Y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Este ángel grita, y Juan compara este grito, este clamor, con el rugido de un león. Y es que el rugido de un león es uno de los rugidos más fuertes de los animales. Para que te hagas una idea, la voz humana se puede escuchar a 400 metros de distancia. Más de ahí ya difícilmente la vas a oír. Sin embargo, el rugido de un león se escucha hasta 8 kilómetros de distancia. O sea que es fuerte, es sonoro el rugido de un león. Por eso lo compara como un león rugiendo. Es una voz ensordecedora, es fuerte, es muy fuerte, porque está anunciando algo sumamente trascendental para la humanidad. Y volvamos a leer el versículo. Y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Es decir, que se escuchan en el cielo 7 voces a manera de truenos.
Esto nos recuerda lo descrito en Apocalipsis capítulo 4, versículo 5, cuando dice que del trono de Dios salen voces y truenos. Entonces, en estos truenos hay una revelación contenido acerca de ese juicio en específico. Y Juan, con su pluma lista y con el pergamino listo para escribir, escucha lo siguiente, versículo 4. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Es decir, se le ordena a Juan que mantenga esta revelación en secreto. ¡Wow! Aquí es donde la palabra de Dios se cumple cuando Deuteronomios 29:29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Escucha esto: Dios tiene sus cosas secretas, Dios tiene sus misterios. Él nos ha revelado parte de los acontecimientos futuros, pero hay pequeñas piezas claves que no se nos han sido reveladas. Esto es descrito por los escatólogos como el momento más oscuro de la humanidad. Hay un juicio tan fuerte, tan terrible, tan terrorífico, tan secreto, que Dios no se lo ha revelado al hombre. Y le dice a Juan: sella las cosas que han dicho los 7 truenos. El mensaje que has escuchado, séllalo, guárdalo, es solo para ti. Como sabemos, Daniel es un paralelo de Apocalipsis, porque las revelaciones y las profecías de Daniel las volvemos a ver vívidas en Apocalipsis y se correlacionan entre sí. Y de hecho, Daniel experimenta algo similar a lo de Juan. Pues también Dios le dice a Daniel en un momento: sella esta revelación, no la digas, porque hay un misterio que solo Dios conoce con respecto a sus juicios y con respecto al fin de los tiempos. Daniel capítulo 12, versículo 4 dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Wow, estamos viviendo en los tiempos del fin, definitivamente. Versículo 9. Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el fin del tiempo. Entonces vemos que hay aspectos de la profecía, no son muchos, son pocos, pero hay unos pocos aspectos de la profecía que no se nos han sido revelados. Dios, en su soberanía, en su omnisciencia, decidió revelárselos exclusivamente al profeta que está teniendo la revelación, pero no a nosotros. ¿Por qué? Porque ellos tenían hambre de una revelación de Dios. Ellos querían conocer. Vemos en el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis llorando a Juan porque él quería conocer la revelación del fin de los tiempos y no había quien abriera el pergamino que estaba en la mano del Padre, hasta que alguien le dice: no llores, porque hay uno que es digno de abrirlo, el Cordero y el León de la tribu de Judá. Entonces hay un deseo vehemente en Juan por conocer la revelación. También lo mismo vemos en Daniel, que dice que demudó su rostro y se puso en ayuno y en silicio y en oración porque él quería conocer acerca del fin de los tiempos y de qué le deparaba al pueblo de Israel. Y por ahí va este misterio de Dios. La palabra de Dios dice en Amós 3:7 que Dios no hará nada sin revelarlo a sus profetas. Ahora, ¿cuál es este misterio que no nos está revelado o que se nos ha revelado en parte? La respuesta a esto la encontramos en Efesios capítulo 3, versículo 9, que dice: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. ¿Desde cuándo existe este misterio? Desde la eternidad, desde antes que el hombre fuera creado, desde antes que el mundo fuese formado, desde antes que los ángeles fuesen creados por Dios. Dios ya tenía un plan, el cual estaba solamente en su mente infinita, y nadie, dice la palabra de Dios, puede conocer la mente de Dios. Oh, profundidad de las riquezas, ¿quién conoció la mente del Señor? Eso estaba guardado en su mente, en su sola potestad, el misterio que se ha venido revelando poco a poco durante los siglos. Por eso se le llama el misterio de los siglos. Y Colosenses 2:2 nos declara este misterio: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento.
Y Romanos 16:25 dice: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha manifestado oculto desde tiempos eternos. Entonces, ¿cuál es el misterio de Dios que ha estado oculto por los siglos de los siglos hasta el día actual y se nos ha ido revelando? El misterio es el evangelio de Jesucristo. Son las buenas nuevas de Cristo Jesús. Antes de que el hombre pecare en el huerto del Edén, Dios ya sabía que el hombre iba a pecar. Pero sin embargo, Dios no creó robots. Él no creó a un hombre que viviera de una manera programada. Él quiso crear a un hombre con libre albedrío y que el hombre tomara una decisión en su vida. Y el hombre cometió pecado, incurrió en transgresión. Pero Dios ya sabía que el hombre iba a pecar porque Dios es omnisciente, Él todo lo sabe. Entonces, desde antes que el hombre pecara, Dios ya había establecido que el hombre iba a tener un redentor y que ese redentor iba a ser Él mismo, Jesucristo, que se iba a entregar por nosotros en la cruz del Calvario. Esto no estaba en los planes de Satanás. Cuando Satanás tienta al hombre y lo hace caer y lo hace pecar, Satanás piensa: ya gané, arruiné la creación de Dios y ahora voy a hacer lo que quiera con este hombre. Pero Dios le dice: no, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer, y tú le herirás en el carcañal, pero ella te herirá en la cabeza. Como sabemos, las serpientes mueren al cortarles la cabeza. Es decir, que la obra del diablo iba a ser puesta bajo los pies de la simiente, que es Cristo Jesús, encarnado en cuerpo humano, muerto en la cruz del Calvario por nuestros pecados, pero resucitado al tercer día. Satanás no contaba con esta parte del plan de Dios. Era un misterio. De hecho, este misterio fue revelado a través de todos los profetas. El Señor hablaba, por ejemplo, en Ezequiel y dice: anduvieron dispersas mis ovejas y no tuvieron pastor quien las pastorease. Así es que yo mismo iré y pastorearé a mi pueblo y yo mismo la sustentaré. Hablando de que Él mismo iba a venir para ser el buen pastor. En otra profecía mesiánica dice: en otros labios hablaré y en lengua extraña hablaré a mi pueblo. Hablando de que el Mesías no iba a predicar en hebreo, sino que su predicación mayormente iba a ser en griego koiné. Aún la desobediencia de Jonás y que él estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, en lo profundo de la mar, también estaba hablando y profetizando acerca de que el Hijo del Hombre, a causa de la desobediencia del hombre, tenía que morir y estar 3 días y 3 noches en lo profundo del Hades, predicando a los espíritus encarcelados, y llevó cautiva la cautividad. Pero ese estudio lo estaremos viendo en otra oportunidad. Todo esto se nos venía revelando, este misterio, poco a poco en los profetas, pero los profetas no entendían esta revelación plenamente. Por eso es que Pablo, siendo un docto de la ley y conociendo la ley y los profetas, no había conocido esto, que es un misterio de Dios. Por eso Pablo hace muchas referencias a este misterio de Dios. Y esto lo vemos en 1 Corintios 2:7, 1 Corintios 15:51, Colosenses 1:26, Efesios 1:9, Efesios 6:19, 1 Timoteo 3:9, entre otros. Entonces, si nosotros sabemos que hay un plan de Dios desde antes de la creación que incluía toda la revelación de Dios a los profetas hasta llegar a Cristo, entonces este misterio también tiene un final. Porque en nuestra esfera material todo tiene un inicio y todo tiene un final. Solo en la esfera espiritual hay eternidad, acá no. Entonces, este misterio, que es el plan redentor de Dios de redimir al hombre de la condición caída del primer Adán, este plan de Dios también va a tener una culminación. Y es lo que estamos viendo acá en Apocalipsis. Estamos viendo la culminación del plan de Dios, del misterio escondido desde los siglos. La parte final, lo que no se nos ha sido revelado todavía. Versículo 5. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Aleluya. Wow, este ángel fuerte levanta su mano al cielo y grita: el tiempo no será más.
el misterio de los siglos, culmina. Esto nos puede ser referencia a dos cosas. La primera, y es la más apegada a la Biblia, es que las edades del mundo terminarán. Y el plan de Dios que se ha desarrollado con la humanidad desde Adán hasta la gran tribulación terminará. Como nosotros sabemos, en la Biblia encontramos que Dios se ha manifestado al hombre por medio de 7 pactos. Estos son el pacto adámico, es decir, el pacto que Dios hizo con Adán, el pacto noénico, el pacto abrahámico, el pacto palestino, el pacto mosaico, el pacto davídico y el nuevo pacto en la sangre de Cristo Jesús. Actualmente estamos bajo el nuevo pacto. Por eso el Señor Jesucristo le dice a los discípulos: tomad, comed mi cuerpo y tomad, bebed esta copa, es el nuevo pacto en mi sangre. A su vez, el Señor se ha manifestado también al hombre a través de 7 dispensaciones desde Adán hasta el día de hoy, y que se extenderá también hasta la gran tribulación. Estas son la dispensación de la inocencia, la dispensación de la conciencia, la dispensación del gobierno humano, la dispensación de la promesa, la dispensación de la ley, la dispensación de la gracia y la dispensación del reino o el reino milenial. Actualmente estamos viviendo en la dispensación de la gracia, porque por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, estamos viviendo en esa dispensación de la gracia, que ya no necesitamos cumplir la ley, sino que el requisito para ser salvos es creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, dice la palabra de Dios. Y también dice en Romanos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es decir, estamos viviendo en esa dispensación donde podemos alcanzar la salvación por medio de Jesucristo. A esa dispensación se le llama la dispensación de la gracia. Como vemos, hay 7 pactos y 7 dispensaciones. Y también la iglesia tuvo 7 periodos. Estos son la iglesia apostólica, la iglesia perseguida, la iglesia imperial, la iglesia medieval, la iglesia reformada, la iglesia moderna y la iglesia actual. Entonces, como vemos, Dios es un Dios de pactos, un Dios de dispensaciones y un Dios de edades. Estos son lapsos de tiempo, son periodos, intervalos de tiempo. Entonces, cuando el ángel dice acá y jura que el tiempo no será más, quiere decir que estas dispensaciones, estos pactos y estas edades en las cuales Dios ha desarrollado ese misterio de los siglos terminaron y no habrán más intervalos de tiempo. Solo en el caso de las dispensaciones quedaría la última dispensación, que es la dispensación del reino milenial. Hay otra interpretación de tipo científica que podría tener lugar acá. Pues cuando el ángel dice que el tiempo no será más, muchos han planteado la posibilidad de que el ángel está anunciando que habrá un colapso entre el tiempo y el espacio en este periodo de la gran tribulación. Es decir, hay un colapso, como los científicos llaman, de protones que perforan la superficie del espacio, y esto crea un agujero que abre una disrupción de espacio y tiempo. Y los científicos dicen que esto definitivamente llevaría al fin del mundo. Sin embargo, podemos concluir objetivamente que esta afirmación se acerca más a que el tiempo no será más en el sentido de los pactos y de las dispensaciones de Dios. Y hay algo importante que destacar acá. En la parte A del versículo dice: y juró por el que vive por los siglos de los siglos. Es decir, que hay un juramento de por medio. Y alguien podrá decir: bueno, pero el Señor Jesucristo dijo que no anduviéramos jurando ni por el cielo ni por la tierra. Y este ángel dice que jura por el cielo, por la tierra y por el mar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice en Hebreos 6:16, el juramento es para mostrar una inmutabilidad, es decir, una certeza de que algo pasará, no va a cambiar. Hay una certeza, hay una promesa que no va a cambiar. Entonces, cuando este ángel jura, está jurando verdaderamente delante de Dios, es decir, esto va a pasar porque va a pasar. Y obviamente nosotros no tenemos el carácter moral para jurar, porque como seres humanos somos cambiantes, somos fluctuantes. Pero Dios y por supuesto los ángeles, los principados angélicos que gozan de esa dignidad, pueden hacer un juramento. Es decir, para darnos a entender que esto
es algo inmutable, va a pasar, está escrito en piedra. El tiempo no será más. Ahora vamos a completar esta idea del tiempo no será más un versículo más adelante. Versículo 7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Como anteriormente lo hablábamos, el Señor ya venía anunciando su plan de redención a los profetas, y este plan va a tener una culminación cuando el séptimo ángel toque la séptima trompeta. Versículo 8, y aquí vamos a completar esa idea del tiempo no será más. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómetelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. ¡Wow! Impactante, impresionante el misterio de Dios. Este ángel tiene abierto un rollo pequeño en su mano. Este rollo tiene o contiene ciertos juicios. Y antes de pasar a la explicación por qué le dicen a Juan que se coma el pergamino, quiero destacar algo. Dice que cuando Juan lo come, dice que le supo dulcísimo en su boca, era delicioso, era sabroso. De hecho, en la versión Reina Valera 1909 dice: y cuando lo hube devorado. Es decir, que Juan lo comió con ansias porque estaba riquísimo el rollo. ¿Te puedes imaginar eso? Pero cuando lo hubo comido, dice que le amargó el vientre, es decir, que le dio dolor estomacal. ¿Alguna vez te ha pasado eso? Que comes algo que tú sientes que está muy rico, pero después que te lo has comido, wow, duele el estómago. A mí me ha pasado, cosas que no me han caído bien. Algo similar pasa con Juan. Ahora, ¿por qué siente tan dulce este rollo de un libro? ¿Por qué? Porque si tú comes una hoja de papel no te va a saber dulce, pero esta hoja, este rollo, este pergamino estaba riquísimo, estaba dulcísimo. ¿Sabes por qué? Porque este pergamino contiene los juicios de Dios. Y la palabra de Dios se complementa a sí misma, porque en el Salmo capítulo 19, versículo 9 dice: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Escucha esto: los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables son más que el oro y más que el mucho oro refinado, y dulces más que miel y que la miel que destila del panal. Aleluya. Los juicios de Dios son más dulces que la miel que destila del panal. Por eso cuando Juan come el rollo donde están los juicios de Dios, están dulcísimos. Pero como son juicios, amargan su vientre. John MacArthur hace una aseveración muy buena. Y él dice: cuando yo pienso en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, me sabe dulce a mi paladar, porque sé que la redención para el mundo viene pronto, pero a la vez me sabe amarga, porque sé que esto conllevará a la destrucción del mundo. Entonces nos deja ese sabor agridulce en boca. También cuando pensamos en el arrebatamiento de la iglesia, claro, como iglesia nos anima, nos alegra el pensar que el Señor Jesucristo viene pronto por nosotros, pero a la vez entristece el pensar que después de esto se desatará la gran tribulación y todos estos juicios y mortandad vendrán sobre la tierra. Porque ojo, para cuando todo esto acontezca, la iglesia ya no está acá en la tierra. Estamos gozando en gloria con Cristo Jesús, y de hecho estamos expectando desde los cielos todos estos juicios que estarán pasando aquí en la tierra, porque entonces se cumplirá la palabra: con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Estaremos viendo desde el cielo todos los juicios de Dios y la recompensa del mundo impío. ¿Por qué se le manda a Juan de que se coma el libro? Hay dos razones por las cuales se le puede haber ordenado a Juan que coma el libro. Primero, es para sellar esta profecía. Así como pasó anteriormente que le dijeron: no lo escribas, séllalo, no lo digas. Esta interpretación, según Jeremías 15:16, ahora hay una segunda interpretación sumamente interesante, pero demasiado interesante. Mira, yo no te puedo asegurar si esta realmente es la interpretación, puesto que yo estaría especulando al asegurarte algo así, porque como decíamos anteriormente, esto es parte del misterio de Dios que no se nos está revelado. Sin embargo, hay una referencia bíblica extraordinaria con respecto a esto que podría explicar por qué le piden a Juan que coma el libro.
Ezequiel capítulo 2, versículo 8. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Ojo con eso. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. ¡Wow! Demasiado similar, ¿no? Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones, es decir, juicios y ayes. Versículo 1 del capítulo 3 de Ezequiel. Me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca, y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Wow, es que esto está demasiado profundo, porque pareciera un paralelismo, pero tiene muchos aspectos similares a lo que le sucedió a Juan. Versículo 4. Luego me dijo: hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. En este caso, se le da a Ezequiel de que coma el rollo. Lo come. Este rollo contiene la palabra de Dios, contiene un juicio de Dios, contiene una advertencia de Dios al pueblo, y Dios le dice a Ezequiel: cómelo. Cuando lo come, lo haya dulce. También, ¿por qué? Porque es palabra de Dios, son juicios de Dios, está dulce, está rico. Y le dice: ok, alimenta tu vientre con mis palabras, porque yo te voy a enviar a ti a que hables mis palabras. Esto es un sentido simbólico de que esa palabra que Dios había puesto en el interior de Ezequiel iba a salir por la boca de Ezequiel, y Ezequiel iba a hablar todas estas palabras. Aleluya, iba a hablar todas esas palabras al pueblo, porque la palabra de Dios estaba en él. Entonces, ¿será que Dios le está dando a comer la revelación del libro a Juan? Porque Juan podrá ser enviado en la gran tribulación a predicar. Esto no es descabellado. Ve conmigo lo que dice el versículo 11. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Ay, ay, ay. Wow, ¿será posible? Oye, este es el misterio de los siglos. ¿Sabes por qué? Porque en el próximo podcast del capítulo 11 de Apocalipsis estamos viendo los dos hombres más enigmáticos para mí del Nuevo Testamento, los dos olivos, que serán dos hombres que vendrán a predicar en la gran tribulación y traerán con ellos grandes señales. Entonces, los dos olivos son enviados a predicar justo en el periodo antes de la séptima trompeta. Y cuando los dos olivos terminan su predicación y son muertos y resucitados y traspuestos al cielo, entonces el séptimo ángel toca la trompeta, y entonces se cumplirá la palabra que hablaba el ángel anterior, que dijo que cuando el séptimo ángel toque la trompeta, el tiempo no sería más. Es decir, que los dos olivos van a dar testimonio acerca del evangelio eterno, y después de que sea predicado ese evangelio a todas las naciones, vendrá el fin. Eso fue lo dicho por el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24. Y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿El fin del mundo? No, el fin del periodo de la gracia, es decir, el fin del tiempo, como lo anunciaba el ángel unos versículos atrás. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que el tiempo no sería más. Y ahí se cumple la profecía de Cristo y también de Apocalipsis 10. A través de los tiempos han habido muchas especulaciones acerca de la identidad de estas dos personas. Algunas personas dicen que simplemente van a ser dos hombres que van a ser investidos con la unción de Dios y se van a levantar a predicar. Pero estos son hombres tan tremendos que dice que cuando alguien les quiere hacer daño, fuego sale de su boca y Dios los protege, y tienen el poder para hacer que no llueva sobre la tierra. Entonces muchas personas han dicho: bueno, si no son dos personas ungidas de la gran tribulación, a lo mejor Dios va a traer a dos de sus grandes hombres de la Biblia para que prediquen en este tiempo. Y han formulado diferentes teorías y dicen: a lo mejor va a ser Enoc y Elías. Algunos dicen va a ser Enoc y Moisés. Entonces ellos van a volver y van a predicar y van a morir, porque Enoc no murió, porque fue traspuesto para no ver muerte. Entonces, como no murió, estas personas dicen: no, pues Enoc va a venir a predicarles y entonces va a morir. El problema es que a Enoc se le dio una promesa,
y se le dijo que él fue traspuesto para no ver muerte, es decir, que hay una promesa que no iba a haber muerte. Entonces, si nos fuéramos por esta línea de pensamiento, podríamos descartar a Enoc. Pero hay otro problema: Moisés tampoco podría ser, porque Moisés sí murió y la Biblia no establece la reencarnación. Entonces Moisés no puede reencarnar porque Moisés sí murió. Sin embargo, hay otro hombre de la Biblia que no murió del Antiguo Testamento que podría encajar con uno de los dos testigos o dos olivos. Y el otro podría ser un hombre del Nuevo Testamento que tampoco haya muerto. Y te tengo noticias: no hay registro de la muerte de Juan. ¡Wow! No se sabe ni cómo ni cuándo Juan murió, ni siquiera si Juan murió. ¿Podrá ser Juan uno de los dos olivos? ¿Podrá ser Juan uno de los dos testigos que vendrá a predicar en la gran tribulación? Mi amado hermano, yo no te lo puedo asegurar, porque esto es parte del misterio de Dios. Pero si así fuese, tendrás que esperar por los pormenores a nuestro próximo podcast del capítulo 11. Así que no te lo pierdas por nada del mundo. Y si tú todavía no eres cristiano, hoy te invito a que vengas a Jesucristo y permitas que ese misterio de los siglos, de la revelación del evangelio de Jesucristo, de ese amor que Dios tuvo por nosotros, que nos amó de tal manera que entregó a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna, venga a tu vida. Acepta a Jesucristo en tu corazón. Y te espero en nuestro próximo podcast, donde analizaremos la posible identidad de los dos testigos. Uno podría ser Juan y el otro nos aguarda a nuestro próximo podcast. Dios te bendiga. Esta es la hora de la decisión, la más importante de tu vida, tu decisión por Jesús. Entrégale tu corazón orando de esta manera: Señor Jesús, reconozco que soy pecador y mi pecado me aleja de ti. Me arrepiento, perdóname Señor. Hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste y resucitaste al tercer día. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Ahora eres parte de la familia de Dios. Te invitamos a que te congregues en una iglesia cristiana para que sigas creciendo en el conocimiento de Dios. Y te esperamos en nuestra próxima edición de La Hora de la Decisión.